El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Había una vez, en un rincón mágico y olvidado del bosque, una cabaña de madera donde una familia ejemplar solía refugiarse. Los 3 hermanos, Emma, Samuel y Lucía, habían crecido entre risas, juegos y secretos compartidos en aquel idílico lugar. Sin embargo, con el paso del tiempo, las responsabilidades y las distracciones de la vida adulta los habían alejado. Un día, tras años sin reunirse, los hermanos recibieron misteriosas cartas. Cada sobre llevaba el aroma del pasado y, al abrirlos, descubrieron que las palabras escritas fluían con la misma familiaridad que tenían en su niñez. Las cartas, en algún momento mágico y secreto, habían sido enviadas desde la cabaña. Emocionados y curiosos, los 3 hermanos decidieron dejar atrás sus compromisos cotidianos y regresar a aquel refugio que los vio crecer. Cuando llegaron, la cabaña estaba impregnada de recuerdos que se despertaron al abrir la puerta. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón especial del bosque. Las noches se llenaron de risas y complicidad, como si nunca hubieran estado separados. Sin embargo, bajo la superficie de la felicidad reencontrada, surgieron conflictos que habían permanecido dormidos durante años. Discusiones inacabadas y malentendidos resurgieron, creando una atmósfera tensa entre ellos. Una tarde, mientras exploraban el bosque cercano, descubrieron un claro lleno de luciérnagas mágicas que parecían danzar al ritmo de sus propias melodías. Intrigados, los hermanos se aventuraron más allá y entraron en un mundo de maravillas y misterios, donde los árboles susurraban secretos y los arroyos cantaban canciones olvidadas. Allí, en ese mundo fantástico, se enfrentaron a desafíos que solo podrían superar trabajando juntos. A medida que resolvían los enigmas, la cabaña se volvía más acogedora, y las cartas mágicas que recibían les guiaban hacia la reconciliación. Los lazos familiares se fortalecieron con cada prueba superada, y los hermanos comenzaron a comprender que las diferencias que alguna vez los separaron eran las mismas que los complementaban. Descubrieron que la cabaña no solo era un refugio físico, sino también un puente entre sus corazones. El suave crepitar del fuego en la chimenea llenaba la cabaña de una calidez reconfortante. La familia reunida frente a la acogedora luz, sin embargo, no pudo evitar que el pesar se instalara en sus corazones. Las cartas mágicas que los reunieron también trajeron consigo la dolorosa noticia de la partida de sus padres. Emma, Samuel y Lucía se sentaron juntos en el salón, las cartas reposando sobre la mesa de madera gastada. Las palabras escritas en tinta mágica relataban la triste noticia del fallecimiento de sus padres en un accidente. Las lágrimas brotaron, y abrazaron el consuelo mutuo mientras el eco de los recuerdos felices con sus padres llenaba la cabaña. Mientras compartían historias sobre sus padres, la cabaña pareció susurrar su propio lamento. Los crujidos de la madera resonaban, y una luz suave iluminaba rincones antes oscuros. Un sutil aroma a madera fresca y flores invadió el aire, como si la cabaña misma sintiera la tristeza de sus habitantes. Esa noche, cuando la luna se alzó en el cielo estrellado, la cabaña mostró señales de vida propia. Las ventanas tintinearon con una luz tenue y las sombras se movieron en patrones caprichosos por las paredes. Era como si el espíritu de la cabaña hubiera despertado para consolar a sus residentes en momentos difíciles. Los hermanos notaron cambios sutiles en su entorno. Objetos familiares tomaban vida propia, como si fueran testigos silenciosos de la historia de la familia. Fotografías en las paredes cobraban movimiento,
mostrando momentos alegres con sus padres. La cabaña, en su esencia, compartía el duelo y les recordaba que no estaban solos. A medida que la noche avanzaba, la cabaña guió a los hermanos hacia una habitación especial, donde encontraron un cofre lleno de recuerdos preciosos, cartas, fotografías y objetos que sus padres habían guardado con cariño. La cabaña, como una madre comprensiva, les ofrecía un refugio para enfrentar el dolor y celebrar la vida de aquellos que ya no estaban. Así, en la penumbra de la cabaña que conocían desde la infancia, los hermanos hallaron consuelo entre lágrimas y risas compartidas. La cabaña, más que un simple refugio, demostró ser un testigo silencioso de su historia familiar, compartiendo tanto el gozo como el pesar. Los días pasaron en la cabaña, marcados por la mezcla de tristeza y nostalgia. Sin embargo, el espíritu mágico de la cabaña, ahora más palpable que nunca, buscaba aliviar el pesar de los hermanos. En este tercer capítulo, la historia nos lleva a través de los senderos del pasado y a encuentros sorprendentes en la dimensión mágica. Un día, mientras exploraban el bosque que rodeaba la cabaña, los hermanos encontraron un sendero antiguo cubierto por la espesura del tiempo. Al seguirlo, se vieron envueltos en una bruma etérea que los transportó a su propia infancia. Las risas infantiles resonaban entre los árboles mientras las sombras danzaban, recreando recuerdos que parecían olvidados. A medida que caminaban por el sendero, la cabaña les revelaba secretos del pasado que aún no habían descubierto. Vieron destellos de su propia niñez, momentos compartidos con sus padres que habían quedado enterrados en las profundidades de la memoria. La bruma actuaba como un velo mágico que conectaba el presente con el pasado, revelando la riqueza de su historia familiar. El sendero los llevó a un claro donde una fuente antigua, resplandeciente bajo la luz del sol filtrada entre las hojas, emanaba una energía reconfortante. Allí, cada hermano recibió un regalo mágico, una piedra preciosa que brillaba con colores que reflejaban sus propias cualidades y virtudes. Era como si la cabaña, a través de esta dimensión mágica, les otorgara símbolos de fortaleza y conexión con sus raíces. Mientras exploraban la dimensión mágica, los hermanos se encontraron con seres extraordinarios, guardianes del bosque que velaban por la armonía de la naturaleza. Cada uno de estos seres compartió enseñanzas sabias y consejos que iluminaron los caminos por los que los hermanos habían elegido avanzar. Fueron lecciones de perdón, comprensión y aceptación, elementos esenciales para la resolución de los conflictos que los habían separado. Al regresar a la cabaña, los hermanos compartieron sus experiencias y descubrimientos. La cabaña, complacida por la conexión reavivada entre ellos, mostró signos de alegría. Las luces tintineaban con más intensidad y los susurros del viento acariciaban las paredes como palabras de aliento. La dimensión mágica había tejido un puente entre el pasado y el presente, preparándolos para enfrentar los desafíos que aún aguardaban en su historia compartida. La cabaña, testigo silente de las vidas entrelazadas de los hermanos, aún guardaba secretos de la infancia que necesitaban ser desenterrados. En este cuarto capítulo, las sombras del pasado se manifestaron, revelando el primer conflicto que había dejado una marca en sus corazones desde la niñez. Una tarde lluviosa, mientras compartían historias junto al fuego, un viejo álbum de fotografías llamó la atención de los hermanos. Al abrirlo, las imágenes de un verano lejano resurgieron. Fue entonces cuando Emma recordó el día en que, siendo aún una niña, había perdido un valioso collar que su madre le había regalado. El ambiente en la cabaña cambió sutilmente. Samuel, que había sido el responsable de cuidar a Emma aquel verano, bajó la mirada en silencio. Lucía, que apenas recordaba aquel incidente, se percató de la tensión en el aire. Emma, con voz suave pero firme, expresó cómo aquel incidente había dejado una sombra en su relación. Samuel, avergonzado, confesó que había olvidado contarle a Emma sobre la pérdida del collar, temiendo su reacción. Aquel pequeño secreto, que había crecido con el tiempo, ahora se convertía en el primer conflicto viejo que necesitaba ser resuelto. La cabaña, como si sintiera la carga emocional en el ambiente, suspiró con un crujido melancólico.
En ese momento, la magia que impregnaba el lugar pareció intensificarse, como si estuviera dispuesta a ayudar a sanar las heridas del pasado. Decidieron abordar el conflicto con honestidad y empatía. Sentados alrededor de la mesa, los hermanos compartieron sus sentimientos y puntos de vista. Emma expresó su dolor y decepción, mientras Samuel, visiblemente afectado, pidió perdón por la falta de comunicación. Fue en ese momento que la cabaña, con su magia sutil, les ofreció un rincón especial. Una habitación secreta, llena de objetos mágicos que representaban momentos especiales de su infancia. En el centro de la habitación, un espejo antiguo reflejaba la verdad y la aceptación. Mirándose en el espejo, Emma y Samuel vieron sus propias emociones reflejadas. La magia del lugar actuaba como un catalizador para la reconciliación. Con lágrimas en los ojos, Samuel le entregó a Emma una pequeña caja que contenía un collar similar al perdido años atrás. Había trabajado incansablemente para encontrar uno igual, como una muestra de su arrepentimiento y amor fraternal. El gesto sincero desató una oleada de emociones, y los hermanos se abrazaron, dejando atrás las sombras del pasado. La cabaña, complacida por la resolución de ese primer conflicto, vibró con una energía renovada. La magia del lugar había cumplido su propósito, guiándolos hacia la curación y fortaleciendo los lazos familiares. Con el primer conflicto resuelto, los hermanos se preparaban para enfrentar los desafíos que aún aguardaban en su viaje en la cabaña de los recuerdos. La cabaña, en su esencia mágica, continuaba desvelando los misterios de la historia familiar de los hermanos. Este quinto capítulo nos sumerge en los recuerdos de la infancia, revelando las luces y sombras de la crianza de sus padres. Mientras exploraban una antigua biblioteca en la cabaña, los hermanos hallaron una caja polvorienta llena de cartas, diarios y recuerdos de sus padres. Entre las páginas amarillentas, descubrieron que sus padres, aunque amorosos, no eran perfectos. Las diferencias entre los tres hermanos eran evidentes, reflejando las distintas formas en que habían sido criados. Las palabras escritas por sus padres revelaron que Emma, la mayor, había sido la hija más responsable, siempre preocupada por el bienestar de sus hermanos. Samuel, el segundo, era retratado como un espíritu libre y curioso, mientras que Lucía, la menor, había sido mimada y consentida por su naturaleza tierna. Las sombras de la parcialidad se cernían sobre la cabaña, pero, al mismo tiempo, la magia del lugar desvelaba momentos de alegría y conexión familiar que contrarrestaban esas diferencias. Los diarios narraban las noches de juegos en familia, las risas compartidas y las aventuras en el bosque que los unían. En una carta especialmente conmovedora, los padres expresaron su amor único por cada uno de sus hijos, destacando las cualidades que los hacían especiales. Aunque las diferencias eran inevitables, la cabaña había sido el escenario de innumerables momentos felices que equilibraban la balanza. Animados por la magia que flotaba en el aire, los hermanos se sentaron alrededor de la chimenea, compartiendo anécdotas y risas. Recordaron juegos interminables en el jardín, picnics improvisados y noches de cuentos bajo las estrellas. La cabaña, como un testigo amoroso, resaltó la importancia de esas experiencias compartidas que formaban el tejido de su infancia. Con el entendimiento de que, a pesar de las diferencias, sus padres los habían amado por igual, los hermanos se comprometieron a construir sobre esos cimientos. La cabaña, con su magia resplandeciente, vibró en armonía, como si celebrara la aceptación de las luces y sombras perennes. Mientras exploraban un rincón olvidado, descubrieron un antiguo álbum de fotos que contenía instantáneas de su primo, Gabriel, quien parecía haber desaparecido de sus memorias. Intrigados y confundidos por este enigma, los hermanos se sentaron alrededor de la mesa de la cabaña, sosteniendo las fotos como llaves hacia el pasado. Con cada imagen, pequeños destellos de recuerdos de su primo emergían, como piezas de un rompecabezas que comenzaban a encajar. La cabaña, siempre atenta a los deseos más profundos de sus ocupantes, respondió al misterioso llamado. De repente, un resplandor mágico envolvió la habitación,
y ante ellos apareció Gabriel, el primo olvidado. Su presencia estaba llena de luz y energía, como si la misma magia que los había reunido también lo hubiera traído de algún lugar lejano. Gabriel, con una sonrisa amistosa, comenzó a recordar momentos compartidos con los hermanos. Historias de travesuras, risas compartidas y secretos guardados en la cabaña emergieron como luciérnagas danzantes en la oscuridad. Parecía que la magia de la cabaña había tejido una conexión única entre ellos, aunque el tiempo y las circunstancias los hubieran mantenido separados. Con el corazón lleno de alegría y sorpresa, los hermanos y su primo exploraron la cabaña y el bosque circundante. Juntos, recordaron juegos de la infancia, construyeron fuertes en los árboles y compartieron historias que habían permanecido sepultadas en la memoria. La cabaña, encantada por la presencia del primo olvidado, parecía revitalizarse con la risa y la camaradería que llenaban sus paredes. Gabriel se convirtió en un vínculo perdido que los hermanos no sabían que necesitaban. Su regreso mágico reforzó la importancia de las conexiones familiares y la capacidad de la cabaña para tejer lazos incluso más allá de las barreras del tiempo y el olvido. La cabaña, imbuida de magia y secretos, continuaba revelando capítulos de la historia familiar de los hermanos. En este séptimo capítulo, las sombras en el espejo se transformaron en un enigma que desafiaría la unidad de los hermanos y los llevaría a explorar rincones aún más profundos de su pasado. Una tarde, mientras examinaban objetos antiguos en la cabaña, los hermanos encontraron un espejo peculiar en la habitación secreta que la cabaña había revelado anteriormente. Este espejo, en lugar de reflejar sus propias imágenes, mostraba escenas del pasado que aún permanecían envueltas en sombras. Entre las imágenes distorsionadas, los hermanos vislumbraron momentos de conflictos no resueltos, palabras no dichas y decisiones que habían dejado huellas invisibles en sus vidas. La cabaña, consciente de que la verdad a veces es más difícil de enfrentar que la fantasía, los llevó a un viaje introspectivo a través del espejo del tiempo. Cada hermano se encontró a sí mismo solo, enfrentando sus propias sombras del pasado. Emma revivió momentos en los que había sido demasiado protectora, Samuel recordó decisiones impulsivas que habían causado conflictos, y Lucía se encontró con la tristeza de haberse sentido a menudo pasada por alto. El espejo, como un testigo silente, también reveló la persistencia del conflicto no resuelto entre ellos. Mientras enfrentaban a estas sombras, la tensión en la cabaña se intensificó, y las luces tintinearon como estrellas titilantes que esperaban ser desentrañadas. Con valentía, los hermanos decidieron abordar estas sombras juntos. Sentados en la sala principal, compartieron sus descubrimientos y reconocieron las heridas que habían dejado en sus corazones. La cabaña, en respuesta, envolvió la habitación con una luz tenue, como si estuviera dispuesta a ser el catalizador de su sanación. Fue entonces cuando la magia de la cabaña creó un espacio especial, un rincón donde las sombras se disiparon lentamente. En este rincón, los hermanos se comprometieron a dejar atrás las viejas heridas, a perdonar y a abrazar el crecimiento mutuo. La cabaña, complacida por la resolución de esta etapa, suspiró con un crujido suave, como si la carga emocional hubiera sido liberada. La cabaña, siempre atenta a las dinámicas familiares, presentó un dilema que requeriría la intervención mágica para restaurar la armonía. El conflicto surgió cuando, explorando una habitación secreta, los hermanos descubrieron una serie de objetos mágicos que, según las cartas que recibieron, eran regalos especiales que sus padres les habían dejado antes de partir. Sin embargo, entre los objetos, había uno que destacaba más que los demás, un antiguo amuleto de gran poder, destinado aparentemente a uno de los hermanos. Las tensiones aumentaron mientras cada uno deseaba poseer el amuleto por razones diferentes. Emma, la mayor, lo veía como un símbolo de responsabilidad y liderazgo. Samuel, el del medio, anhelaba demostrar su valía y deseaba el amuleto como una afirmación de su autonomía. Lucía, la menor, simplemente quería ser reconocida y sentía que el amuleto podría otorgarle la atención que creía merecer. La cabaña,
consciente de que el conflicto podía amenazar la unidad de los hermanos, desplegó su magia de manera sutil pero efectiva. Una noche, mientras dormían, los hermanos fueron transportados a un sueño compartido, donde se encontraron en un paisaje mágico y surrealista. En este sueño, cada uno experimentó la perspectiva del otro, viendo el mundo a través de los ojos de sus hermanos. Emma comprendió las presiones que Samuel enfrentaba como el hijo del medio, y Lucía sintió el peso de las expectativas que recaían sobre la hermana mayor. Samuel, a su vez, se dio cuenta de la necesidad de atención y reconocimiento de Lucía. Al despertar, los hermanos se encontraron en la cabaña con una nueva comprensión mutua. La magia del sueño compartido había suavizado las asperezas del conflicto y les había permitido ver más allá de sus propias perspectivas. Fue entonces cuando descubrieron que el amuleto no era para uno solo, sino que tenía la capacidad de dividirse y adaptarse a las necesidades y deseos individuales de cada uno. La cabaña, complacida por la resolución mágica, vio cómo los hermanos compartían la carga y la bendición del amuleto de manera equitativa. El objeto mágico, ahora dividido en 3 partes, brillaba con una luz armoniosa que simbolizaba la fuerza que se obtenía cuando trabajaban juntos en aras del bienestar de la familia. Una mañana, al despertar, descubrieron que la cabaña los había transportado misteriosamente a un bosque encantado, un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazaban de maneras inimaginables. El bosque estaba iluminado por la luz suave de las luciérnagas mágicas que bailaban en el aire como pequeñas estrellas. Los árboles susurraban secretos antiguos, y el suelo estaba alfombrado con flores resplandecientes que emanaban un aroma embriagador. A medida que exploraban este nuevo reino, se dieron cuenta de que estaban ante un milagro. La cabaña les había otorgado acceso a un lugar mágico lleno de maravillas. En el corazón del bosque, los hermanos se encontraron con un estanque cristalino donde los reflejos del cielo creaban un caleidoscopio de colores. A orillas del estanque, descubrieron un antiguo libro mágico que parecía contener respuestas a preguntas aún no formuladas. Las páginas del libro brillaban con palabras que les hablaban de los lazos familiares, la fortaleza de la unidad y la magia que reside en la conexión entre ellos. Inspirados por el bosque encantado, los hermanos decidieron realizar un acto de magia propio para sellar su vínculo. Cada uno recogió una flor brillante del suelo y, en un gesto simbólico, las arrojaron al estanque. Las flores, al tocar el agua, se transformaron en pequeños barcos de luz que flotaban en la superficie del estanque. La cabaña, que también estaba presente en este bosque mágico, respondió al acto de los hermanos con un resplandor aún más intenso. Las luces tintinearon y las sombras del pasado que aún persistían se desvanecieron. Era como si el bosque encantado actuara como un catalizador de la curación, transformando el agua del estanque en una poción mágica que sanaba las heridas emocionales. Los hermanos, maravillados por el milagro en el bosque, regresaron a la cabaña con corazones ligeros y llenos de gratitud. La magia que habían experimentado fortaleció su determinación de mantener viva la llama de la unidad familiar. Sabían que, aunque los desafíos pudieran presentarse, la cabaña y su magia siempre estarían ahí para guiarlos y recordarles la belleza de los lazos familiares. Los hermanos se enfrentaron a un desafío aún más profundo y complejo que los llevó a explorar el laberinto de sus propias emociones. La cabaña, siempre maestra de sorpresas, los condujo a una parte oculta de su interior donde se revelaría un misterioso laberinto mágico. Una mañana, al despertar, encontraron que la cabaña se había transformado sutilmente. Puertas secretas se abrían hacia corredores desconocidos, y una luz titilante señalaba la entrada a un laberinto que parecía estar vivo con magia propia. Cautivados por la curiosidad y guiados por la sensación de que este era un desafío crucial, los hermanos se aventuraron en el intrincado laberinto. Cada pasillo del laberinto estaba impregnado con la energía de las emociones. Al girar esquinas y atravesar arcos mágicos, los hermanos se encontraron con manifestaciones de sus propios sentimientos. Imágenes de risas y alegrías, pero también sombras de conflictos y tristezas, se materializaban ante ellos. La cabaña, siempre sabia,
había creado este laberinto como una metáfora para que los hermanos exploraran y entendieran sus propias emociones y las de los demás. Los corredores estaban llenos de espejos mágicos que reflejaban no solo sus rostros, sino también sus estados emocionales. El primer espejo mostró a Emma rodeada de una luz brillante, reflejando su determinación y responsabilidad. Samuel, en otro espejo, apareció con una chispa curiosa en los ojos. Lucía, en cambio, se vio rodeada de una aura de alegría y necesidad de reconocimiento. A medida que avanzaban, los hermanos se encontraron con escenas del pasado que habían contribuido a la formación de sus emociones actuales. Revivieron momentos de alegría compartida en la cabaña, pero también confrontaron las sombras que habían quedado ocultas en su interior. El laberinto, como un maestro sabio, los desafió a enfrentar esas sombras con valentía. En el centro del laberinto, los hermanos se encontraron con un altar mágico. Sobre él descansaba una llave dorada que simbolizaba el entendimiento y la aceptación de sus propias emociones y las de los demás. Cada hermano tomó la llave y, al hacerlo, una luz brillante llenó el laberinto, disipando las sombras y revelando una salida iluminada. El laberinto, una prueba de introspección y crecimiento emocional, se desvaneció a medida que los hermanos emergieron con la llave dorada en mano. La cabaña, complacida por su travesía exitosa, resonó con una melodía suave que llenó el espacio con una sensación de paz y equilibrio. El viaje de los hermanos en la cabaña de los recuerdos alcanzó un punto crucial en este 11º capítulo, cuando fueron conducidos a una sala especial que albergaba un espejo antiguo, conocido como el espejo de la empatía. Este espejo poseía la capacidad única de mostrar las emociones y experiencias de otras personas, permitiendo a los hermanos ver el mundo a través de los ojos de aquellos que habían dejado huella en sus vidas. Al acercarse al espejo, los hermanos se vieron reflejados, pero en lugar de ver sus propias imágenes, vieron a figuras borrosas que representaban a personas importantes de su pasado y presente. El espejo comenzó a brillar suavemente, y la magia envolvió la sala, transportándolos a momentos específicos en la vida de cada individuo reflejado. Los padres. El primer reflejo llevó a los hermanos de vuelta a la cabaña en la infancia, donde sus padres los observaban con amor. A través de los ojos de sus padres, experimentaron la alegría y el orgullo de ver crecer a sus hijos, así como las preocupaciones y sacrificios que conlleva la paternidad. El primo Gabriel, el espejo los llevó a recuerdos compartidos con su primo Gabriel. Descubrieron los desafíos que había enfrentado en su ausencia y las alegrías que había encontrado en su propio camino. La empatía floreció en sus corazones al comprender la historia única de Gabriel. Amigos olvidados. El siguiente reflejo mostró a amigos de la infancia que habían quedado en el olvido. Los hermanos revivieron momentos de risas y complicidad, así como las pequeñas heridas que el tiempo y la distancia habían causado. Entre ellos mismos, en una reflexión más profunda, el espejo mostró situaciones en las que los hermanos habían herido inadvertidamente los sentimientos de los demás. Vieron sus propias acciones desde la perspectiva de los demás, cultivando un sentido más profundo de responsabilidad y comprensión. Este capítulo se centró en el desarrollo de la empatía y la capacidad de ponerse en el lugar del otro. A medida que los hermanos experimentaban estas visiones a través del espejo de la empatía, se dieron cuenta de que cada individuo tenía su propia historia, llena de triunfos y desafíos. Al regresar al presente, los hermanos compartieron sus experiencias y reflexiones. La magia del espejo dejó una impresión duradera en sus corazones, instigando un compromiso más profundo de comprender y apoyarse mutuamente. La cabaña, satisfecha por el crecimiento emocional de los hermanos, suspiró con una brisa cálida que resonaba con la armonía restaurada. Los hermanos se adentraron aún más en los misterios de la cabaña de los recuerdos, guiados por el susurro de la magia que resonaba en cada rincón. La cabaña, revelándose como un ser mágico con conciencia propia, les indicó la existencia de una figura especial, el guardián de los recuerdos. Guiados por la magia sutil que los envolvía, los hermanos siguieron un sendero de luces parpadeantes que los llevó a una sala oculta. En el centro de la sala, un ser etéreo,
vestido con túnicas centelleantes, se materializó ante ellos. Era el guardián de los recuerdos, un ser anciano con ojos llenos de sabiduría y un aura de magia antigua. El guardián les reveló la verdadera naturaleza de la cabaña. Era un lugar donde los recuerdos se entrelazaban con la magia, un espacio temporal donde las emociones y las experiencias se fusionaban en un tejido mágico. Había observado el viaje de los hermanos, desde los recuerdos felices hasta los conflictos superados, y estaba allí para guiarlos hacia el último capítulo de su travesía. Con una voz resonante, el guardián compartió historias de otros visitantes de la cabaña, personas cuyas vidas se habían entrelazado con la magia del lugar de maneras únicas. Los hermanos escucharon relatos de amor perdido, amistades reavivadas y reconciliaciones familiares, comprendiendo que la cabaña había sido testigo de innumerables historias a lo largo de los años. El guardián también les reveló que, al final de su viaje, la cabaña tenía un último regalo para ofrecerles. Un regalo que fusionaría sus propios recuerdos con la esencia mágica de la cabaña, creando un lazo eterno entre ellos y el lugar que los había guiado en su travesía. Antes de continuar, el guardián condujo a los hermanos a través de una serie de habitaciones que contenían recuerdos encapsulados en objetos mágicos. Cada objeto relataba una historia, desde el primer día en la cabaña hasta el enfrentamiento con las sombras del pasado y la exploración de los laberintos emocionales. El último capítulo de la travesía en la cabaña de los recuerdos se abrió con un sentido de anticipación y reflexión. Los hermanos, después de haber explorado los rincones mágicos y enfrentado las complejidades de sus propias historias, se encontraban frente a un umbral final. La cabaña, vibrando con una energía especial, los guió hacia el corazón de su misterio. Siguiendo la luz tenue que emanaba de la cabaña, los hermanos ingresaron a una sala iluminada por una mezcla de colores que parecían danzar en el aire. En el centro de la habitación, encontraron un altar rodeado de símbolos mágicos que resonaban con la esencia misma de sus recuerdos. En el altar, la cabaña había reunido los objetos mágicos que representaban cada etapa de su viaje, desde las cartas mágicas que los reunieron, hasta el amuleto dividido, el bosque encantado y el espejo de la empatía. Cada objeto emitía una luz propia, formando una constelación de recuerdos que flotaba en el aire. Frente al altar, el guardián de los recuerdos hizo su última aparición. Con una expresión serena, les explicó que estos objetos mágicos, imbuidos con la esencia de sus experiencias, serían fusionados en un último acto de magia. Este acto, les reveló, crearía un vínculo eterno entre los hermanos y la cabaña, una conexión que trascendería el tiempo y el espacio. Los hermanos, con la confianza forjada a lo largo de su viaje, asintieron en acuerdo. Colocaron sus manos sobre el altar, sintiendo la energía vibrante que fluía a través de ellos. La cabaña, respondiendo a su toque, desencadenó un torbellino de magia que envolvió la habitación en una luz resplandeciente. Los objetos mágicos se fusionaron en un solo resplandor, creando un símbolo único que flotaba en el aire. La cabaña susurró palabras de gratitud y despedida, reconociendo el impacto que los hermanos habían tenido en su historia. La habitación vibró con una melancolía suave y la cabaña pareció brillar con un resplandor dorado antes de que la magia se disipara. Cuando la luz se desvaneció, los hermanos se encontraron de nuevo en la sala principal de la cabaña. La atmósfera, aunque cargada de la magia que siempre había poseído, ahora llevaba una sensación de conclusión. Los objetos mágicos, ahora fusionados en un símbolo etéreo, descansaban en el centro de la habitación. Los hermanos, abrazándose con afecto, observaron el símbolo flotante con una mezcla de gratitud y nostalgia. La cabaña, aunque aún resonaba con magia, parecía haber alcanzado un estado de quietud, como si hubiera cumplido su propósito. Así, el viaje mágico en la cabaña de los recuerdos llegó a su fin. Los hermanos, ahora unidos por un vínculo eterno con el lugar que los había guiado, salieron de la cabaña con corazones llenos de recuerdos, aprendizajes y la certeza de que, a pesar del tiempo, siempre llevarían consigo la magia de su historia familiar.